Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de nuestro podcast Esclavos de Pandora. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un personaje, Pablo Iglesias Turrión, alma de la izquierda. A ver, nació el 17 de octubre de 1978 en Madrid, España. Politólogo, profesor universitario y político. Fundador del partido político Podemos. Sus padres fueron militantes de izquierda. Su madre, María Luisa Turrión, era abogada del Sindicato de Comisiones Obreras. Y su padre, Javier Iglesias, trabajó como inspector de trabajo y fue activista antifranquista. Estudió ciencias políticas y de administración en la Universidad Complutense de Madrid y realizó un máster en humanidades en la Universidad Carlos III. Posteriormente obtuvo un doctorado en ciencias políticas con una tesis sobre acción colectiva y movimientos sociales. También estudió en la Universidad de Bolonia, Italia. Bueno, para comenzar a hablar de él, vamos a primero pasar a nuestro primer video y luego hacemos la presentación de nuestros invitados. Vamos. Este Parlamento está llamado a representar la soberanía de Europa y debemos, señorías, estar a la altura de lo que ello significa hoy. El sueño de Europa ha sido sepultado muchas veces, pero siempre consiguió despertar de nuevo. Así sucedió hace casi 70 años. Europa volvió a despertar en la resistencia de sus pueblos contra el fascismo, en los supervivientes de los campos de exterminio, en quienes dieron su vida por la justicia y la libertad. Millares de compatriotas míos que habían luchado defendiendo la democracia en España participaron en esa lucha y en ese sueño de justicia. No se imaginan el orgullo que me produce como español que los primeros tanques que entraron a liberar París fueran guiados por combatientes españoles. Hoy, cuando la intolerancia y la xenofobia vuelven a amenazarnos, quiero reivindicar la memoria europea del antifascismo y la de todos los pueblos amantes de la libertad y la democracia. Señorías, lo mejor de nuestro continente y de nuestra historia común se forjó en las revoluciones que hicieron al pueblo sujeto de derechos, por encima de reyes, de dioses, de nobles y de grandes propietarios. El mejor patrimonio de Europa es la voluntad de sus ciudadanos de ser libres y no ser siervos de nadie. No ser siervos de nadie, señorías. Eso es la democracia. Por eso hoy debo decirles que los pueblos a los que debemos las libertades y los derechos sociales no lucharon por una Europa en la que sus gentes vivan en el miedo a la pobreza, a la exclusión, al desempleo, al desamparo frente a la enfermedad. La expropiación de la soberanía y el sometimiento al gobierno de las élites financieras amenazan el presente y el futuro de Europa, amenazan nuestra dignidad, amenazan la igualdad, la libertad y la fraternidad, amenazan nuestra vida en común. La creación de nuevas instancias supranacionales no tiene que pagarse al precio de incapacitar a la ciudadanía. Nuestros pueblos no son menores de edad, ni colonias de ningún fondo de inversiones. No conquistaron y defendieron su libertad para entregársela a una oligarquía financiera. No son términos abstractos, señorías. Todos ustedes conocen bien el problema. Es escandalosa la facilidad con la que se mueven aquí los lobbies al servicio de grandes corporaciones, así como las puertas giratorias que convierten a los representantes de la ciudadanía en millonarios a sueldo de grandes empresas. Hay que decirlo alto y claro. Esta manera de funcionar hurta la soberanía de los pueblos, atenta contra la democracia y convierte a los representantes políticos en casta. Señorías, la democracia en Europa ha sido víctima de una deriva autoritaria. En la periferia europea la situación es trágica. Nuestros países se han convertido casi en protectorados, en nuevas colonias, donde poderes que nadie ha elegido están destruyendo los derechos sociales y amenazando la cohesión social y política de nuestras sociedades. De América Latina aprendimos que la deuda externa está diseñada para ser impagable y que los países que más han crecido lo hicieron con una quita sustancial y una auditoría pública de su deuda. Todos conocen en esta Cámara la deuda perdonada hace no tanto tiempo a Alemania. No es solo una cuestión de justicia, tiene que ver con la integración europea y con la democracia. La deuda es hoy un mecanismo de mando y saqueo a los pueblos del sur. Eso es lo que está sucediendo en países que
que con marcado racismo algunos denominan pigs. Pero supongo que son ustedes conscientes de que no hay Europa sin sus pueblos del sur, como no la hay sin sus pueblos del este, sometidos también a duras condiciones de la Troika, cuyo rumbo amenaza con destruir el proyecto europeo dejando un rastro de miseria, de pobreza y de violencia. Pero hay otro camino. Hay alternativa a las políticas de empobrecimiento y al secuestro de la soberanía. Este Parlamento, en esta hora crítica para Europa, debe estar a la altura, debe demostrar sensibilidad y convertirse en el epicentro de una sacudida democrática en la Unión Europea, una sacudida que frene la deriva autoritaria de la Troika. Este Parlamento debe expresar la legitimidad democrática de origen que a todos nos reúne, la voz de los ciudadanos y no los arreglos entre élites. El Parlamento no puede ser un premio de consolación ni una jubilación dorada. Señorías, hoy no me dirijo a una Cámara de 5, de 6 o de 7 grupos parlamentarios. Tampoco me dirijo a maquinarias de partido. Me dirijo a ustedes, señoras y señores eurodiputados, porque ustedes tienen un contrato de responsabilidad política firmado con sus pueblos. Me dirijo a los demócratas y a sus conciencias. Nuestra primera fidelidad, a la que todas las demás deben supeditarse, es con los ciudadanos que nos han elegido. Ellos no están en los pasillos de este edificio, ni en los hoteles que rodean esta Cámara. Pero recuerden, ellos son los soberanos y tarde o temprano pedirán cuentas de lo que se ha hecho en su nombre. Me dirijo también y muy especialmente a mis colegas eurodiputados de los países del sur de Europa. Ustedes han visto las consecuencias reales que tienen las políticas impuestas por la Troika. Ustedes saben que las políticas de austeridad han fracasado. Nuestros países no son pobres, son hoy más pobres, con economías destruidas, con sociedades heridas de injusticia e instituciones cuarteadas por la corrupción y el descrédito. Ustedes saben que es hora de ayudar a nuestros países y ponerse de nuevo en pie. Les pido que al menos hoy voten como griegos, como irlandeses, como portugueses, como italianos, como checos, como polacos, como rumanos, como españoles. Finisco presto, presidente. No solo para que puedan mirar a la cara de la gente cuando vuelvan a casa, sino porque así estarán defendiendo Europa. Les pido su voto consciente de que muchos de ustedes no comparten este secuestro de la democracia, sabiendo que muchos de ustedes están sinceramente comprometidos con el bienestar de sus pueblos. Les pido el voto para frenar la gran coalición che impone l'austerità e il totalitarismo finanziario. Finisco in 10 secondi. Mi dispiace, devo togliere la parola, mi spiace. Y a los pueblos del sur de Europa que han salido a la calle estos años para defender la justicia social y la democracia. A los millones que habéis dicho basta en las plazas europeas, quiero deciros que sois el orgullo, el corazón democrático de Europa. Mi spiace, ma devo interromperla. Europa hemos pasado por Deve chiudere l'intervento, collega. No sé si hoy podremos arrebatar Collega, questo non è giusto, non è corretto nei confronti degli altri deputati. Si nos empujamos, aseguro que venceremos. Per cortesia, collega. Per cortesia, prego tutti i colleghi di non abusare del tempo. Lei l'ha fatto questa volta, per 5 anni non lo farà più. Sarà il prossimo Presidente a dirlo e a garantirlo, ovviamente. Onorevole Karim. Bueno, bienvenido José Carlos Maroto, Emilio Adra y Ruti. A ver. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Bueno, ya es una realidad la segunda temporada de Esclavos de Pandora, así que estamos muy contentos de estar aquí y hablando de, ya sabéis, para mí un referente de la izquierda, para mí el referente de la izquierda, con permiso de Julián Guita, evidentemente. Tengo que decir varias cosas en este punto. Para mí esta reflexión que hacía Pablo cuando era eurodiputado me gustó mucho porque como que generaba una especie de reconocimiento a una izquierda que no había existido hasta entonces, ¿no? Hasta que se fue Julián Guita, ¿no? Y creo que este discurso, que me parece de los mejores que tiene, es un reflejo, ¿no? Pero siempre
lo ha hecho así. O sea, es un tipo que nunca ha cambiado su discurso. Es una de las cosas que me encantan de él. Es que estando o no estando en la política siempre ha tenido ese discurso contra pues las minorías que son los ricos, ¿no? Y creo que una de las cuestiones está en que cuando Podemos se alza, empieza a ser Podemos, ¿no? En el 2014 es cuando coge esa fuerza, ¿no? Que nunca había tenido en la historia, ni siquiera con Julio Anguita, hay que decirlo. Nunca había tenido la izquierda. O sea, Podemos, lo que hizo Podemos, que hizo un sospaso que dejaba por detrás al PSOE. Es que no olvidemos esto. Es que de 2014 a 2016 dejaba fuera al PSOE. Que le dejaba tercero, ¿eh? O sea, esto hay que decirlo. Entonces, la cuestión de que vamos a hablar un poco en el sentido de que vamos a decir las cosas buenas y malas que Podemos ha hecho, pero sobre todo gracias a, para mí, el baluarte que fue Pablo, en mi punto de vista, fue la voz con más fuerza, ¿no?, del partido, ¿no? Era la voz que realmente nos representaba, al menos a mí, ¿no? A mí me representaba totalmente. Entonces, cuando ves que hay un partido, ¿no?, que está cogiendo una fuerza insospechada, porque, como he dicho antes, aquí la izquierda nunca había tenido tanta fuerza hasta que llegó Podemos y bueno, y a partir del 15M, evidentemente, también fue importante, ¿no? Pero para mí ese es el ejército que cogimos, ¿no?, en una izquierda que parecía muerta y para muchos, aunque les duela, creo que no va a haber una izquierda tan soberana como lo ha sido Podemos, en mi punto de vista, y con sus cruces y sus cosas buenas, claro. Emilio, ¿qué opinas de este discurso de Pablo? Sí, el discurso ha sido maravilloso. No tenía la suerte de conocerlo, pero después de escuchar el discurso me sienta más en la ciencia que tengo de que cómo los líderes se distancian de los de abajo y no escuchan demasiado a los de abajo, aunque les dan muchos mensajes directos. Es determinante que los grandes líderes como Pablo, y Pablo no es un líder español, Pablo es un líder mundial que nacen de tarde en tarde, pero por desgracia se sitúan ya por encima del mal y del bien y no escuchan a los de abajo. Esos líderes es determinante que escuchen a los de abajo. Exacto, sí me de acuerdo. ¿Ruti? Bueno, gran discurso, mucho para decir y que a veces no se quiere escuchar, ¿no? Porque cuando se expresa todo lo que la sociedad está demandando, muchos quieren aludir a la sordera, ¿no? Pero, bueno, una de las tantas cosas, ¿no?, que el tema que la derecha no marca la democracia como un proyecto ideológico, sino que más que nada una correlación de fuerzas de sectores oligárquicos, ¿no? Y que le vale una madre la democracia, ¿no? Y es algo que intenta decir a lo largo de ese discurso extenso que intentaban callar. Y callarlo, bueno, exacto. hay cosas para decir que él ha expresado a lo largo de todos estos años y que vale la pena destacarlo. Así es. ¿Lisa? Bueno, realmente un gran discurso. Vi que pocas personas se pusieron de pie, pero yo pues me hubiera puesto de pie. De verdad, un gran discurso. Siempre alzando la voz por los que menos tienen, por la igualdad, porque no hay que olvidar que durante su gobierno que estuvo en la política, él ha impulsado la ley de vivienda, ha impulsado el ingreso mínimo vital y muchas otras cosas a favor, ¿no?, de los derechos sociales y también del feminismo. Entonces, él nunca se ha quedado callado y a pesar de que, como dice Ruti, la han querido callar, pues ahí lo ha dicho y lo ha dicho claro y fuerte, ¿no? Ha levantado la voz por los que no tienen voz. Bueno, me encantó el discurso para empezar este podcast tan bonito de Pablo, ¿no? Un grande. Es que creo que hay que mencionar muchas veces que líderes de este calibre, ya partiendo de la base que también estamos hablando de un tipo que tiene un currículum académico de los mejores de España. O sea, entonces es un tipo preparado, es un tipo que aparte que viene de una familia
de lo que viene, ¿no? Porque también sus padres eran militantes de, eran comunistas, o sea, son comunistas y la verdad que también estaban muy formados, ¿no? Porque la madre es abogada, o sea, y el padre, bueno, era sindicalista y también era, bueno, ha hecho muchas cosas el padre. Un día tenemos que hablar del padre de Pablo Iglesias, que se habla poco, pero se debería hablar porque en la época de ETA hizo mucho. Eh, bueno, y era un tipo que su discurso era casi más duro que el de Pablo Iglesias, ¿eh? O sea, que por eso te digo que viene de mamarlo bien y la verdad que me alegro mucho porque hasta el 2014, diríamos el 2011, que es cuando empezó el 15M, sinceramente, yo que he sido siempre muy de izquierda, yo empecé además con las juventudes comunistas, yo veía que no teníamos la suficiente fuerza, esto es la realidad, yo lo he hablado con amigos, y siempre lo he dicho, ¿no? Pero llegó una formación con chavales jóvenes, porque es así, con ideas muy innovadoras para poder mejorar un país y lo único que se hizo fue, como diría Pablo Iglesias, echarlos en calviva, ¿no? Como hizo el González, ¿no? Con lo de ETA, ¿no? Cuando hizo los GAL y todas estas cosas. Luego os hablaré de una cosita de ese estilo. Bueno, sí, a continuación vamos a tener unos audios de Ferreras con Villar. A ver, vamos a escuchar este vídeo y vamos a ver qué opinamos. Vamos a ver. Mayo de 2016. Falta poco más de un mes para las elecciones y Podemos aparece como principal fuerza progresista en casi todas las encuestas. La posibilidad de que Pablo Iglesias lidere el gobierno desata una campaña de políticos corruptos, policías de las cloacas y periodistas para intoxicar a la ciudadanía y condicionar las elecciones. Así, apenas 72 horas después de que el BOE publique la convocatoria electoral, OK Diario, el tabloide de Eduardo Inda, difunde el siguiente titular. El gobierno de Maduro pagó $272.000 a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas. La noticia se basa en una factura fabricada por las cloacas y cuya falsedad se demostró en los tribunales, pero es rápidamente replicada por muchos medios. Uno de los que mayor cobertura le da es Antonio García Ferreras, en Al Rojo Vivo. Ahora sabemos, gracias a los audios publicados por Crónica Libre, que Ferreras se reunió con Villarejo y que difundió esta información falsa a sabiendas de que era mentira. Pero lo que te digo, que ese comisario del que tú me hablas me dijo a mí, Antonio, esa información no es buena, eso está contaminada. Y a pesar de saber que la información es falsa, Ferreras le dio horas y horas de televisión y entrevistó a Inda para que mintiera en directo a millones de personas. Tras destaparse el escándalo, Ferreras ha intentado justificarse. Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es. Pero en privado reconoció justo lo contrario. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello. Pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Es decir, Ferreras sabía desde el primer minuto que era mentira, pero decidió contarlo a toda costa. Alguien como Antonio García Ferreras, aliado de Villarejo y que miente a sabiendas, no merece ser llamado periodista. Difundir informaciones falsas a sabiendas es intoxicar a la ciudadanía y atacar a la democracia. Es el mismo modus operandi de la cloaca que durante años empleó la policía política del PP contra Podemos. La pregunta es evidente. ¿Qué habría pasado si la campaña electoral no hubiera girado en torno a las mentiras? ¿Quién habría gobernado en España en 2016? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir? Es necesario depurar responsabilidades y adoptar medidas si no queremos que, en las próximas elecciones, las mentiras y las cloacas ganen a la democracia y al voto de la gente. Hola. Algunos me conocéis y sabéis que soy una mujer de izquierda, desde que yo tengo memoria. Estuve muchos años, como la mayoría como muchísimos españoles, pues desengañados por todo lo que sucedió. Nos engañaron con esta democracia que permite, bueno, que el rey, sin que lo haya votado nadie, esté al frente del país. Un rey corrupto a todos los niveles. Y bueno, pues la cuestión no es esta. La cuestión es que cuando yo he estado durante muchos años desengañada, apática, no quería saber nada de política. Pero apareció un chico maravilloso que se llamó Pablo Iglesias. Y se llama Pablo Iglesias, claro. Este hombre hizo renacer en mí la esperanza. Dije, madre mía, por fin, alguien que le está diciendo las verdades.
a todo el mundo que lo estamos escuchando, renovó en mí, ¿sabes? Esa izquierda que yo llevaba dentro, esa manera de pensar, cómo se enfrentaba en aquellos momentos, en un programa que hacían los sábados. En un programa se enfrentaba a Maruenda, que es lo que más recuerdo, un periodista bastante facha, y no a él solo, sino a otros muchos, pero sobre todo a Maruenda, y se enfrentaba a él. Bueno, para mí, yo es que disfrutaba, estaba esperando que llegara el sábado para ver ese programa. Y bueno, pues este hombre, pues afortunadamente, bueno, consiguió mucha gente que le siguiera. Para mí ha sido un referente y lo sigue siendo, y nunca va a dejar de serlo, porque esa honestidad con la que él hace esos discursos y esas proclamas es lo que me ha llevado a mí a que renazca en mí de nuevo esa forma de pensar, que la izquierda todavía hay esperanza. No hay esperanza en la gente, en alguna gente, claro. Entonces, bueno, pues solo quería decir eso, y también, bueno, que siento tanto que sufriera toda esa persecución a raíz de que bueno, entró en el gobierno, que por cierto, no sé qué le pueden achacar, porque en realidad entró el gobierno a funcionar después de vericuetos que todo el mundo sabe y distintas elecciones, pero bueno, cuando empezaron a gobernar en conjunto con el PSOE, pues resulta que creo que empezó en febrero, ¿no?, de 2020, y en marzo la pandemia. Así que en realidad no pudo realizar todo lo que quería, ni prácticamente casi nada, porque la pandemia se lo comió todo. Es decir, era el tema, y bueno, ya sabemos lo que pasó. Entonces únicamente quiero decir que creo que está renaciendo de nuevo. Si no Pablo, bueno, él sigue siendo un periodista, y es un periodista maravilloso, un comunicador genial, y Podemos está resurgiendo, pero esa figura, la figura de Pablo Iglesias, para mí, bueno, me ha cambiado la vida, porque realmente yo estaba totalmente decepcionada de todo, y él ha cambiado mi vida. Me ha dado nuevo ánimo, nuevas ganas de querer pelear por la justicia, que por desgracia en estos momentos no la tenemos a favor. Los jueces ya sabemos que bueno, son jueces mafia, entre ellos están, ¿sabes?, repartiéndose el pastel. Incluso tienen secuestrado al gobierno, porque para mí lo tienen secuestrado, es una pena. Pero bueno, eso imagino que tendrá algún final. Lo que sí sé es que Podemos estar resurgiendo. Pablo en su programa de Canal Red está denunciando día tras día, bueno, está poniendo en la mesa todo lo que está ocurriendo, pero no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque hace unos análisis geopolíticos maravillosos. Es que este chico es genial, es que es una de las personas que bueno, que yo ya te digo, estoy maravillada. Pero no quiero quedarme solo en él, porque entonces yo creo que igual que yo, mucha gente le ha renacido de nuevo lo que llevábamos dentro, que es la justicia. Queremos la república, queremos lo que no hemos tenido hasta ahora y que nos han estado engañando tantísimos años. Bueno, quiero, no sé, dar gracias a los que me escucháis en mis lives, y bueno, venceremos. Hasta luego, un abrazo a todos. A ver, díganos fuerte y claro lo que piensan. Nuevamente, y asociado a lo que hice el podcast anterior, los bulos intentando callar la verdad, y es una estrategia perfecta para los dominadores de las redes sociales y de comunicación, para poder tapar a quien pelea por los derechos de la sociedad, ¿no? Nuevamente, un nuevo bulo. Yo quiero destacar una cosa, y es que cuando salieron los vídeos de Villarejo, que yo por primera vez lo escuché en la base, que ya sabéis que es el canal de Pablo Iglesias, y yo recuerdo que lo estábamos escuchando. A mí no me sorprendió. Fíjate, la gente decía, no, mira lo que ha hecho, ¿no? Y no me sorprendía para nada, porque yo sabía que hay de estas cosas y mil cosas que no han salido a la luz todavía. Pero era evidente. O sea, que Ferreras
manipular así, ya que no es la primera vez que lo hace. Es que ahora os voy a leer una cosita, porque y ya sabemos quién es Eduardo Inda. Y Eduardo Inda ha tenido más de 200 querellas en su carrera, o sea, por bulos. Y el tío sigue ahí, y no le han quitado la acreditación de periodista, O sea, tú haces eso en cualquier trabajo y te echan a la primera. Pero parece ser que si eres periodista no pasa nada. Y claro, y si les bailas el agua, claro, a los que tienes que bailar el agua, claro. Y para mí no son periodistas, son pseudo periodistas mal llamados. Y para mí es, de verdad, deja muy mal lugar lo que es el periodismo, porque yo sé que hay periodistas buenos. Ahí está Silvio Chaurrondo, Javier Ruiz, ahí está Keke, o sea, hay muchos muy buenos, ¿no? Jesús Cintora, puedo decir unos cuantos. A todos estos les han echado de sus programas, por decir la verdad, precisamente. Entonces, yo con Podemos lo que sí, sobre todo con Pablo, lo que sí aprendí es que te sale más caro decir la verdad que mentir. Esta es la realidad. O sea, esa es la democracia donde vivimos. Mucha gente se pone las manos en la cabeza cuando decimos que no vivimos una democracia plena, porque si no, Hassel, un cantante de hip hop, no estaría en la cárcel por llamar ladrón al rey, porque es la realidad, es un ladrón, y lo digo con todas las letras. Porque no lo digo yo, lo han dicho todos los periódicos. De hecho, tuvo no sé cuántas investigaciones, pero como no se le puede tocar porque es el rey, pues es lo que hay. Pablo, en mi punto de vista, cuando empezó a destapar toda la basura que había detrás de los medios de comunicación, en las cloacas del Estado, es cuando ya se le metieron encima, porque hay mucha gente muy adinerada que ha pagado con dinero público, esto que quede claro, a unos policías y a mucha gente dentro del Estado para espiar a Podemos. Esto es muy loco, pero esta es la realidad. Durante años han estado espiando a Podemos con el dinero público de todos los españoles. Esa es la realidad de nuestro país. Y no han encontrado nada. Y aquí os pongo el ejemplo de que la guerra jurídica contra Podemos, más de 20 querellas archivadas desde 2015. Un repaso a algunas causas más sonadas de la guerra jurídica contra la formación morada, desde el blanqueo de capitales y el informe PISA hasta el caso Neurona. Desde su nacimiento en 2014 son muchos los casos en los que se ha puesto en entredicho la conducta de algún miembro de Podemos o del partido como organización. Una guerra jurídica. Lawfare, si se dice ahora, que alumbra grandes titulares y valiosos minutos de radio y televisión. Después, cuando todo queda en nada, el espacio que se le otorga es mínimo. Eso quiero que hablemos un poquito de este tema. ¿Qué opináis de que llega muy tarde la verdad y llega como la gaseosa, ¿no? Cuando la mueves, que pierde fuelle y termina ganando siempre la mentira, desgraciadamente. Esto es una cosa que siempre me decía mi madre, ¿no? ¿Qué opináis de que estamos hablando de 20 querellas? Y la gente se sigue creyendo cosas contra Podemos, Emilio, ¿qué opinas, Emilio? A ver. Qué difícil es, pero voy a opinar. Podemos comete un error flagrante, comete muchos errores flagrantes, pero hay varios muy importantes y determinantes. Vamos a ver. Se forma el movimiento 15M y hay un grupo de jóvenes liderado por Pablo Iglesias que como intelectuales analizan aquello y entienden que allí hay una gente preparada para tirar para adelante en este país, para transformarlo. Desde ahí, con su conocimiento y su capacidad, hace un análisis maravilloso. Pero ahí empieza el error, que solamente se rodea de intelectuales y gente preparada. Se olvida de la gente de abajo, que es la que va a votar y que es muy determinante y que realmente es determinante en todos los conceptos de la vida. Y esos errores no se pueden cometer, pero esos errores se cometen porque tienes tanto conocimiento en la cabeza, pero estás tan distante de la realidad de la vida misma. Él confiaba en las personas, él no creía que había este eramajeo de ir a matar y de que las cosas funcionaban de esa manera porque le faltaba experiencia de lucha en la calle. Eso es. Pero esto lo digo desde mis conocimientos de 57 años de lucha en la calle. Yo no trato de enseñar a nadie, pero sí quiero decir mis cosas porque son muy importantes, perdonadme. Entonces,
él confía en ese grupo de gente. Y Pablo decide en un momento, voy a hacer una encuesta. Si en una semana tenemos 40.000 votos, voy a crear un partido. Nota esto, en 3 horas tuvo 40 y tantos mil votos. Sí, cierto. Se le fue la pinza. Se le fue la pinza. Y siguió equivocándose. Y siguió confiando en su gente, porque mira, cuando uno lucha con los poderes que estaba luchando él, porque cuando tú vienes a quitarme a mí mi capital de capitalista y mi espacio de poder que he tenido toda la vida, yo voy a matarte. Pero como ellos no tenían esa lucha, porque esa lucha hay que mamarla en la calle pegándote garrotazos a aquellos grises que nos pegaban garrotazos, porque la libertad de este país no nos la entregó la dictadura ni nadie. Si las democracias le fallaron a la república, en este país la libertad se ganó luchando. Es verdad. Y la ganamos los mayores de 65 años. Hoy, los que hoy tenemos más de 5 años, somos los que ganamos eso. Sin embargo, no se ha hecho todavía un reconocimiento y hay que hacerlo. Y algunos más. Por supuesto. Por eso es importante que nos escuchen a la gente de abajo, que venimos de la lucha, no venimos de los poderes. Es determinante porque tenemos mucho que transmitir y tienen que escucharlo. Y Petro, concretamente, que otro líder como él, lo reconocía ayer en un acto que tuvo y que no le iba a volver a suceder. Y Pablo también le reconoció que podía haber convencido de muchas más cosas a Pedro, etcétera, etcétera. Pero le faltaba ese baqueteo que tiene hoy. Lo que hay racional es que se aparte del camino. Y entiendo que se aparte porque él ha pasado carencias que desde el divorcio de sus padres, etcétera, etcétera. Cuando los padres se divorcian, los que estamos debajo, que somos los hijos, sufrimos las consecuencias. Entonces él no quiere que sus hijos pasen por ahí. Y ha preferido sacrificarse, pero en ese sacrificio Pablo tiene que entender que nos está sacrificando a todos. A todos, es verdad, es que es cierto, es cierto. Mira, Perdón, yo tengo voy a quedarme. Hay una cosa muy importante en mi punto de vista, porque yo creo que hay que defender a Pablo en su contexto, supuesto, aunque haya cometido errores, hay que defenderle porque lo primero fue el primero que se atrevió a llamar por las cosas por su nombre, estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que llamar ladrón al rey fue el primero en escucharlo. Creo que decir lo que son las empresas como Coca-Cola, como McDonald's, como el textil, ¿no? de Amarcio Ortega, decía lo que son. Y esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos acostumbrados a que un tipo lo dijera. Pero permíteme un inciso, José. Cuando tú dices eso, estás luchando con personas que tienen muertas a su espalda, porque si no, no tendrían el capital que tienen y te van a liquidar. Por supuesto. Tiene que tener guardas pretorianos y pretorianas. Sí, sí. Y yo no sé cómo no está No muerto. se levantaron porque no tenían conocimiento de lucha. ¿Me explico o no me explico? Y eso ha sido un fallo garrafal. Y que ahora nos deje a todos tirados como nos deja, no lo acepto. Porque es un líder natural de la clase, del espacio, de Jesús de Nazaret, de Che Guevara, de Mao Zedong, etcétera. Porque no es un líder para España. Perdóname, es un líder para el mundo. Lo voy a defender a muerte, aunque me maten a mí. Pero hace falta que... Vale. Ahora está haciendo daño por un lado que no se percataba nadie, que es por los medios de comunicación. Él está, o sea, en Latinoamérica es lo más visto, la base, o sea, de geopolítica, o sea, entonces creo que el tipo ha conseguido cosas que nos gustaría que fuese el presidente, por supuesto, yo soy el primero, es que no hay nadie más preparado que él. Pero él ha decidido por sus hijos y por su familia retirarse por un tiempo. Yo creo que volverá el día de mañana, no sé cuándo, 10 años, 15, pero volverá. Lo voy a decir aquí y que para que quede constancia. A Pablo en 10 o 12 años los tenemos al frente, pero va a ser tarde porque si seguimos como estamos, la derecha y la extrema derecha van a tomar el poder. Y si toman el poder, van a destruir en 24 horas esta democracia. Y eso es demasiado fuerte. Por eso digo que no nos puede abandonar Pablo, porque Pablo, perdonadme, lo vuelvo a decir, Pablo no es un líder nacional, Pablo es un líder para el mundo, hasta ahí llego. Sí, es un Pepe Mújica, o sea, lo digo así. De hecho que sí, yo siento de que... Isa. Yo siento de que Pablo, a pesar de que ha querido alejarse de la política por no dañar a las personas que están a su alrededor, ¿no? Como le hicieron daño a la esposa, a los hijos, esto también que, bueno, vamos a verlo más adelante. No olvidemos de que en 2023 fundó este canal, ¿no? Red, con su programa La Base, y pues es un medio de comunicación con orientación progresista. Además,
siempre está participando en análisis de programas de radio y televisión, y pues va publicando todavía libros sobre política y comunicación, o sea, todavía no se está quedando callado. Yo creo que en algún momento va a volver, solo que está tomando como que fuerzas, ¿no? Es lo que yo pienso. ¿Qué nos dice Ruthie, hermosa? Me quedé escuchando y hay tanto para decir, ¿no? Y uno dice, en una de las partes de lo que comentaba el compañero, decía, bueno, trabajar para un sector y no escuchar a otro sector que no maneja la misma información. Yo creo que la lucha se da de todas las partes. Ellos lo hacen desde ese lugar y los que estamos abajo lo tenemos que hacer de otro modo. Y para eso, escuchar, formarse y aportar y apoyar lo que ellos están trabajando, que lo hacen desde distintos sectores. Y bueno, yo creo que acá hubo un poquito de abandono también de las personas que lo venían acompañando, porque para que se tenga que recluir así es porque en un tiempo la gente está y el otro lo abandona. Si se mueven y marchan o manifiestan para que lo dejen de estudiar, cambiaría la cosa, pero como no están todo el mundo moviéndose como se tiene que mover, hablar lo que tienen que hablar, él sigue estando en esa condición. Y también creo que en algún momento va a retomar, y bueno, también está la familia, ¿no? Que de qué sirve que le pase algo. Tiene tres niños ¿Sí? pequeños, ¿eh? O Es que ha estado mucho tiempo, bueno, ya ahora lo vamos a ver en un vídeo después, pero él lo ha pasado muy mal. O sea, él en uno de sus libros, Verdades a la cara, el último me da mucha pena, el último capítulo del libro, que es cuando él ya se decide irse, y te explica por qué se va. A él en su casa aparece un sobre con 3 balas y un recorte diciendo que vamos a matar a tu familia a todos, ¿sabes? Con 3 balas de perdigones, o sea, de los grandes, de las grandes, de escopeta, vamos. Me estás dando la razón, mi querido hermano. Me estás dando la razón. Cuando uno se enfrenta con esos poderes, uno tienes que saber que lo van a matar. Si no eres capaz de entender que te van a matar, no te enfrentes. Yo llevo 57 años enfrentando no soy yo. No, el problema no es él. Esa es la triste realidad del fascismo y del sionismo. El problema es la familia. Yo tengo mi familia y yo también me aparto. Pero esa es la realidad. Todo claro. O sea, ya, pero tienes que entender a Pablo. O sea, yo le entiendo 100%. No, yo lo entiendo. Y además, luego voy a decir algo muy importante también de mi cultivo, que seguramente que a alguien no le va a gustar, pero lo voy a decir porque lo tengo que decir, porque son mis conocimientos. Y si ese libro yo lo hubiera leído, todavía diría muchas más cosas, porque mi capacidad de análisis es la mía. Lo que pasa es que digo cosas que posiblemente políticamente son incorrectas, porque todos tenemos deficiencias y cuando oímos unas cosas no somos capaces de ver o de escuchar bien y llegar al fondo de lo que se está diciendo. Yo sé que Pablo va a volver, pero Dios, ¿vale? Cuando vuelva puede ser muy tarde. Yo te digo que si cuando leas el libro vas a entender muchas cosas. Porque claro, hay cosas que no se sabe. O sea, hay cosas que no ha leído el libro no lo sabe. Entonces, claro, hay momentos en el que ya tienes que decidir entre tu familia con 3 niños pequeños o yo seguir y que me pase algo o que les pase a ellos, porque al final dices, si me pasa a mí, a los digo también en ese aspecto, perdón, algo de mi cultivo. Sí. Claro, sí. Mira, Irene es una mujer. Estamos en el siglo de la mujer y eso es, lo digo yo. Entonces, me imagino que Pablo Iglesias, que está muy por encima en ese aspecto de mí, como sabe que estamos ahí, alguien de los dos se tiene que dedicar a la familia. Porque si están los dos en la política al nivel que están, la familia, luego van a ir ellos para un sitio y los niños van a ir para otro. Exacto. Y entonces él, escucha bien esto que digo, él ha decidido con ella sacrificarse y que ella continúe porque los dos no pueden estar ahí. Y lo voy a dejar solamente ahí porque diría muchas cosas más muy interesantes, pero lo voy a dejar ahí porque creo que con eso digo suficiente. Va muy bien. Va muy bien encaminado, sí, estoy de acuerdo. Y a mí me parece que es algo muy que se tiene que reconocer en Pablo, ¿no? Ya que él lucha por las causas feministas, por valorar a la mujer. Pues sí, se nota, porque está haciendo que la esposa brille ahí en el Eurocongreso, y él pues está dedicando a los niños y también no está dejando de lado la política, porque
La verdad es que yo siento que ahorita está muy metido en todo lo que es Sudamérica. Y Sí, geopolíticamente hablando está increíble. Y muy pronto llegará también acá a Perú y está haciendo abrir muchas mentalidades acá en Sudamérica. Y la verdad es que sí, me lo dice mucha gente. Me alegra mucho porque acá estamos muy cerrados con eso, y él está abriendo mentes a través de Canal Red, de La Base, del otro programa también que tiene, a los cuales acoge no solamente personas de España, hay México, está Colombia, está Perú, hay muchos periodistas jóvenes que él ha acogido y que están ahí también brillando. No olvidemos que está de profesor interino, está dando clase. Es que nos olvidamos también de esto. El tipo no ha dejado de hacer cosas. O sea. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estamos hablando. Pero por favor, escuchar esto. Pablo Iglesias es un líder que nace en el mundo cada muchos años. Sí, sí. Porque el líder, perdonadme, el líder no se hace, el líder nace, luego se forma, se gesticula, se complementa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que nacer. Si no nace líder, no es líder. Y Pablo es eso. Entonces, sacrificarse de esta manera, yo me siento huérfano. Y cuidado que no he tenido padre desde los 13 años. Sí, yo también, sí, yo te entiendo. Yo también, porque es que yo políticamente, vosotros claro, imagináis, se nota. ¿tú te imaginas Pablo en toda su capacidad en un discurso de la ONU y que haga una propuesta de crear otro instrumento porque ese no vale, porque está caducado, porque no vale para nada? ¿Quién lo puede conseguir? O un Pablo Iglesias o otro de su estilo. Y de su estilo hay muy poquitos, por no decir ninguno. Pero no, ahora mismo no hay. Yo no veo a alguien. ¿Entendéis? Al nivel hasta ahí llego yo. Es que mi análisis es totalmente profundo. Lo que pasa es que no expreso lo que digo porque todavía me tomarían por más loco de lo que me toman ya. Nada. No. Tú di lo que tengas que decir, que bienvenido sea. Yo solo digo eso. Creo que los bulos han hecho mucho daño. No es por poner. Es que no es una. No estoy poniendo una. No, es que estás poniendo un porqué, ¿no? No, es que es la realidad. O sea, yo creo que el 90% de lo que le ha pasado a Podemos es la desinformación a la opinión pública. Y lo voy a decir hasta que me muera. O sea, es la realidad, porque ganábamos las elecciones en 2016. Y 2 semanas antes de las elecciones aparece Informe PISA. Qué casualidad de la vida. En 2018 lo mismo. Aparece no sé qué de Irene Montero y luego era mentira. O sea, es que al final es como... pero la gente se lo sigue creyendo. Es que eso es lo peor. Porque muchas veces decimos qué malos son los que están ahí. Pero la gente, tío... La gente... Lo peor es que los medios de intoxicación están en las manos del capitalismo criminal y del sionismo. Entonces, cuando uno se está enfrentando a toda esa gente, tiene que saber que se está enfrentando a que un día te corten la cabeza. Y de claro y sencillo. Si no somos conscientes de eso, estamos de espalda a la realidad. Por eso he dicho antes, y lo sigo diciendo, que él tiene que tener una guardia pretoriana. Y que él fue el que se equivocó cuando le acosaron en su casa, porque él fue el que exigió que no fuera nadie allí, que no quería escándalo en su puerta. Y estuvieron 14 meses acosándolo, no 3 días, porque él creía que en una semana o 2 aquello se acababa. Duró 14 meses. Y fue él que exigió aquello. Porque yo en Madrid he estado unos días y me he cabreado con camaradas de Podemos y le he dicho, no tenéis dignidad ni perdón cuando habéis permitido esto. Y ya allí me lo confirmaron. Ocurrió esto. Y dijo él que no. Ahí se equivocó, hermano. Sí. Porque cuando tú te enfrentas... es que cuando tú te enfrentas al poder del mundo, hermano, escúchame bien, hermano, es que él se enfrenta al poder del mundo. Entonces no puede ser un loco en los años que vivimos, que estamos en el 25. Simplemente escuchar bien esto que voy a decir. Con una radiación te la ponen en tu casa y en 48 horas te pueden matar. Y ahí lo dejo. Sí, es verdad, toda razón. No hace falta que te peguen ni 2 tiros. Mira, ya que estamos hablando de los bulos, ahora el vídeo que viene es otro de los bulos, para que lo veáis, para que escuchéis bien. Y vamos a complementar un poquito el tema de hasta qué punto a Podemos le hizo muchísimo daño los medios de comunicación que conllevaba todo eso. Elisa, cuando quieras. Una cosilla antes de que empiece, Elisa, una cosilla ahí, y antes de que empiece. Mira, es que la verdad no vende. Llevo toda mi vida con la verdad en la boca y me han triturado en todos los frentes. Mis propios camaradas y compañeros. Mis propios, no solamente el de enfrente. Porque a mí no me importa que el de enfrente vaya por mí, porque yo sé que es el enemigo.
pero que mis compañeros de combate vayan a por mí, como le pasó a Pablo. Él no se esperaba nunca jamás esto. Eso hace más daño que todo lo que te hagan desde fuera. Exactamente. Bueno, voy por el video y luego también me gustaría que Ruti nos haga un análisis de cómo Pablo también se ha ido contra Milei. Él ha sido uno de los primeros en decir lo que se venía para Argentina, de verdad. Entonces, vamos. Hay indignación en Podemos tras filtrarse ayer una conversación del periodista Antonio García Ferreras con el comisario Villarejo. Hablaban de un informe falso sobre Pablo Iglesias y la financiación de Podemos del que Ferreras informó. Según la formación morada, a sabiendas de que no era verdad y estudian llevarlo a los tribunales. Quedaba un mes para la repetición de las elecciones. Estamos en mayo de 2016 y el comisario Villarejo graba un encuentro con el periodista García Ferreras. Así hablaban de una noticia falsa publicada por Eduardo Inda y por él mismo, en la que se acusaba al líder de Podemos de cobrar de Venezuela en un paraíso fiscal. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Es decir, porque yo... No sé, o sea, que estos son bolivarianos, que esto tal, estos han estado allí, claro que nunca se han ocultado. Ahora, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, dos apellidos, para que Maduro, el día que se inscribe Podemos, le mande 200.000 euros, joder, son bastante más listos que todo eso. Hoy el periodista dice que esa conversación se produjo días después de dar la información en su cadena y que fue al hablar con Villarejo cuando se dio cuenta de que era falsa. Subimos que esa cuenta no era real, es evidente que dijimos, pues no deberíamos haber dado absolutamente nada. Iglesias insiste en que él mismo le negó esa noticia. Sabía que era mentira porque yo se lo dije. ¿Y cómo no va a condicionar eso la opinión de millones de ciudadanos? Claro que eso es una manera moderna de adulterar los resultados de unas elecciones. La vicepresidenta Yolanda Díaz califica estos hechos de gravísimos. Depurar responsabilidades no solo jurídicas, sino políticas, que son las más importantes. Insisto, daño brutal a la democracia y creo que, desde luego, daño brutal al derecho de una información veraz. Podemos no descarta tomar acciones legales. Y más bulos contra él. Es que son 20 querellas, chicos, chicas, chiques. Es que son 20 querellas, es que no es ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro de 2015. Esto, mira, yo recuerdo que desde el principio yo decía, además que tenía amigos, ya verás cómo estos en cuanto estén ahí van a robar como todos, ¿no? Bueno, pues estoy esperando, más de 12, 13 años, estoy esperando aquí a que haya algún tipo de Podemos que haga eso. No hay ni uno. O sea que, partiendo de la base de que cuando empezaron los bulos, yo ya no me creía nada de antemano, porque ya veníamos de lo de Aznar diciendo que había sido ETA quien hizo los atentados de Atocha, ¿os acordáis, no? Donde murieron más de 300 personas. Y luego había sido Al-Qaeda, el que está ahora en Siria, por cierto, hay que decirlo. Y creo, además que fue él el que detonó el segundo, pues no lo sabéis, fue él, el segundo que detonó fue el que ahora manda en Siria. Lo que quiero decir es que a Podemos se le reventó por todos los lados en el momento que no cogió el mismo sendero que los demás partidos políticos, ¿no? Incluso te diría que Izquierda Unida tiene de izquierda lo que yo de Batman de noche, o sea, no tiene nada de izquierdas. Es así, nunca se han atrevido a dar el paso como dio Podemos. Y a partir de ahí, cuando ellos se veían ganadores, porque en 2016 ganaban, es que no es que se quedara segundo, es que ganaba las elecciones. Es que esto es muy importante. Le daban ganador todas las encuestas. Todas. O sea, por encima del PP y del PSOE, en 2016. David Jiménez, el exdirector del Mundo, lo dejó claro. El establishment se movió junto a su periódico, El Mundo, para que no ganara Podemos. Esto lo dice David Jiménez, el exdirector del Mundo, no lo digo yo. O sea, lo reconoció. O sea, luego vienen los bulos sobre la mujer de Pablo Iglesias, de Irene, que se había comprado un Rolex y luego era del chino. Cosas así, ¿no? Así todo el rato, ¿no? Cosas muy burdas, ¿no? Pero vamos con ella, venga.
que Maduro le había dado $300.000 a Pablo Iglesias, mentira podrida, que Irán también le había dado, y luego resulta que Irán no había dado a Pablo, había dado a Abascal más de 2 millones de euros, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no? Y te das cuenta de que algo tiene que cambiar en este país, sobre todo si hablamos de los medios de comunicación, porque es que da un rubor increíble a que ya tengas que estar mirando todo lo que te vayan a decir porque no te puedes fiar. Independientemente de donde te venga la noticia, porque al final es como se ha conseguido colapsar los bulos en este país. Menos mal que tenemos a gente como Cintora que desmiente bulos, tenemos gente como David Jiménez que también le han echado de su periódico por decir la verdad. Le echaron al director del Mundo, siendo el director, le echaron por decir la verdad. O sea, a Jesús Cintora le echaron de la 1 por decir la verdad. Le echaron de Telecinco por decir la verdad. Le echaron de 4 por decir la verdad. Y a Silvia Rondo, pues ya sabe que le quedan poquito, le queda ya, ¿no? Y creo que estamos viviendo en una democracia, digamos entre comillas, donde dependiendo con quién te metas, terminas en la cárcel. O sea, y al final es como que te das cuenta de que Pablo Iglesias ha hecho una cosa muy importante, es que nos ha dado la herramienta para poder combatir los bulos, y le doy las gracias de una manera brutal, porque gracias a cómo él lo hace, yo he aprendido a hacerlo muy bien, y bueno, yo he estado haciendo en una revista digital de Mintiendo Bulos, y yo me alegro mucho de ser de ayuda también con esa herramienta, porque creo que la gente no tiene ni tiempo ni ganas muchas veces de estar mirando si lo que están diciendo en la tele es verdad. Es vergonzoso y me da mucha pena que estemos en el siglo XXI y que estemos así, de que tengas que estar mirando si esta noticia es falsa o no, es porque algo no funciona en este país, ¿no? Y creo que esto se solventaría con facilidad. O sea, tú pones una ley donde un periodista miente y se le quita la acreditación de periodista. Es como se le quita la tontería. Punto. Hacerlo de ejemplo. Ya verás cómo el siguiente no lo hace. Lo que pasa es que no hay repercusiones. No hay culpables. Una vez que se ha dicho una mentira, se demuestra que es mentira y no hay retractores luego. Eso es lo peor de todo, que esto es lo que más vergüenza me da. Entonces vamos a ver, ya sabéis que las líneas editoriales de todo el cómputo global, ya no solo en mi país, en vuestros países también, o sea, en Perú, en Argentina, pasa en todos los lados. ¿Quién está pagando el medio de comunicación? Tal, pues ya está, ya sabéis lo que pasa. Punto, se acabó, no hay más. Hay jerarquías, hay gente que paga, hay gente que está pagando las cuotas para que tú puedas cobrar y te tienes que callar. Y eso es lo que está pasando, punto, ni más ni menos. Así de simple. Por eso la gente se vende. Hay otras personas que no, porque a lo mejor tienen la suerte de poder hacerlo de otra manera, pero yo reconozco que hay gente que a lo mejor tiene que comer el fin de mes. Y eso con eso juega. Desgraciadamente con eso juega. Ruti, ¿qué nos dices? Esto que no dejo de pensar que hay mucho para trabajar con la sociedad. Sigo planteando eso, porque los bulos continúan, porque también la sociedad se hace cómplice de la circulación de esos bulos. Y es verdad que puede haber gente, puede haber personas que se encarguen de difundirlo rápido, pero también hay una responsabilidad como ciudadano de tomarse el tiempo de analizar hasta que pueda aparecer una fuente fiable. No puede ser que ante una mínima información creamos todo. Entonces no hay una conciencia ciudadana, no hay una construcción ciudadana. Y entender que la gente es parte de este sistema político, pues todos los días hacemos política, hasta el precio de un producto, en una escuela, en una institución, ya sea un banco, cualquiera sea la institución, está basada en decisiones políticas. Entonces, el ciudadano tiene que estar también comprometido a frenar un poquito eso, porque es un efecto rebote, todo
trabajo que te corresponde como ciudadano, que no lo haces, que fue en contra en el tiempo. Y aquí es como tenemos representantes que dicen la verdad, que son anulados, porque la gente sigue ese juego que hacen los dominantes, ¿no? de la política de la extrema derecha, ¿no? Responsabilidad ciudadana. Pues yo supongo que cuando estamos haciendo este tipo de podcast también es una cuestión de llegar a las personas comunes como nosotros para poder hacer una reflexión de la situación y no continuar creyendo todo lo que nos dicen los medios masivos de comunicación, que nos distorsionan la verdad de esa información, ¿no? Entonces, bueno, yo invito al ciudadano nuevamente a tener cuidado con la información que recibe, que obviamente es una pelea de poderes que se quieren mantener en el tiempo con una agenda bien planificada, ¿no? Entonces, yo invito a la sociedad a la reflexión y a la actitud crítica y a la formación ciudadana constante. Sí, me parece bien lo que planteas. Sí, Emilio, sigue. Pero, a ver, Emilio Isa, el que quiera. Venga, Isa. No, solamente quería acotar de que, como decíamos en el otro podcast, de que ahora no se ataca ni con pues balas y todo, sino se crea un bulo con mentes así como que pues muy perversas. La nueva forma de hacer la nueva forma de bajarte a una persona, de realmente matarla, o sea, un golpe de estado se puede hacer con bulos espiritualmente. Y cómo la puedes sacar del medio y todo, entonces ahora es una fuerza, ¿no? Y como dice Ruti, totalmente de acuerdo, que tenemos también responsabilidad nosotros de averiguar bien, de no creer todo lo que se nos dice y pues estar bien informados y de fuentes confiables más que nada. Dime, Emilio. Sí, vamos a ver. Esto estoy de acuerdo y es muy bonito decirlo, pero no podemos abstraernos de la realidad. ¿Y por qué digo esto? Mira, más de la mitad, que yo me iría al 70% largo, no tiene conciencia social ni conciencia política ni nada. En estos años modernos de la inteligencia que dicen los listos, que yo digo que es mentira, estamos en la época del mayor desconocimiento mundial, a pesar de estas cajas tontas que nos comen el cerebro y de estos cacharros como que estamos hablando, que queremos la ineptitud, que rápidamente tenemos la información, que tal. A pesar de eso, el momento que estamos viviendo en esos aspectos es terrible, porque hemos perdido los valores humanos. Cuando se habla de humanismo, aparece la gente que te critica, porque es que automáticamente te meten con la iglesia, etcétera, y empiezan a complicarte la vida con cosas que no tienen nada que ver con el humanismo. El humanismo es igualdad, es solidaridad, es preocuparse de las personas que somos lo más importante de la vida misma, etcétera. Entonces, dicho que más que ese porcentaje está como está, luego, para colmo, han convertido la política en un medio de vida. Pero no solo hayan un medio de vida, sino en un medio para asfixiar a la sociedad, para llevarte por un carril sin salida. Los tecnócratas, que están muy bien para ciertas cosas, pero hacen excesivas leyes oprimiendo al pueblo. Por ejemplo, acaban de sacar una ley que tú no puedes tener más de 5 gallinas. Pero ¿esto qué libertad es? ¿Qué es lo que pasa porque tengan más de 5 gallinas? ¿Que ya no es un negocio para los que tienen millones de gallinas? Por favor, ¿a dónde vamos? Hoy estoy hablando con un compañero y como he sido presidente de la cofradía, hemos tenido una fábrica de hielo, pues hemos tenido inspecciones bárbaras. Pues un amigo que hoy me ha echado un cable que lo voy a tener siempre en la mente, pues resulta que lleva una inspección allí ya metida 10 días. Le han reventado 3 contactores que le costó un contactón 18.000 euros. Zartándolos para crearte problemas en tu empresa. Y cosas que son insignificantes, hacerle cambiarlas, etcétera. Ahí es donde estamos. Pero ¿sabéis por qué? Porque son los lobbies económicos los que implantan esas políticas y esas cosas. Entonces, cuando la gente ve que los que están ahí viven bien y que a ellos no les llega, y que otro viene con un discurso de que viene el moreno y te quita el trabajo, porque hay gente que no tiene casi para comer,
compra esos mensajes y esos bulos, pero ahí la culpa la tenemos muchas veces la izquierda, porque muchas veces los mensajes tan claros que damos, a veces los confundimos nosotros mismos. Por ejemplo, esta provincia, que la vida más importante son los agricultores están con la derecha, el 90%. ¿Por qué? Porque la izquierda no ha tenido todavía pantalones de tener un mensaje claro, nítido y conciso para los agricultores. Y fallamos en muchas cosas. Pero ¿sabéis por qué fallamos? Porque las personas de abajo no nos escuchan los que manejan el poder. Y me está ocurriendo con un compañero que es un letrado, que venimos del mismo espacio político y hoy es secretario de Estado, y le estoy hablando de cosas determinantes y no me está escuchando. Y soy un compañero suyo al que le dio formación marxista. Y voy a quedarme ahí, por favor. Sí. Bueno, vamos con el último vídeo. Este se quema, que este se impacta, escuchar bien a los energúmenos, solo digo eso. Yo, Iglesias, ¿te acuerdas? Somos de Fontarrón, de Vallecas, nos criamos juntos. ¿Te acuerdas en aquella época en la que jugábamos al baloncesto y eras una mierda, igual que la misma mierda que eres ahora? Cacho de cabrón, que encima estás escoltado por nuestros cuerpos de seguridad del Estado, a los cuales tú dices que hay que agredir, que hay que matar, lo que hacéis en los bares de Alsasua, cuando van de paisanos pegáis a sus familias y los pegáis a ellos. Eso es lo que te va a pasar a ti algún día, eso es lo que llevas pidiendo hace mucho tiempo. Y te vas a acabar yendo de este país, de una manera o de otra, cacho de cabrón. Pero... mírame la cara, cacho de cabrón. Pero usted es amigo de la infancia de Pablo Iglesias. Amigo no. Conocido. Amigo no. Conocido del mismo barrio. Yo vivía en la 84 y él en la 146. ¿Te acuerdas, Pablito, la cacho de mierda que eres? Sigue siendo la misma mierda, cabrón. O sea que tenemos aquí una persona de Vallecas. Sí, que lo conozco desde pequeñito. Y que estás en contra. Siempre con la misma coleta. Y que llevas la mascarilla de España, o sea, eres un... Soy español, claro que sí. Pero... yo vengo a defender el futuro de mis hijos y mi país, al que tanto amo. Mira, Pablo Iglesias, mira. ¡Cabrón! ¿Y qué partido es el que te gusta a ti de los que están Vox. ahora? Vox, el único que tiene cojones y a decir las cosas claras, no como esta gente, muchos del PP que son la derechita cobarde, que son unos cobardes y no tienen huevos a decir lo que dice nuestro futuro presidente Abascal, que es el único que defiende la patria, nuestros cuerpos de seguridad, a los españoles y a nuestros hijos. Qué fuerte. Bueno, es que os quería poner este vídeo porque para mí, podéis entender por qué lo he puesto, es porque este tipo se tuvo que sentar en un juzgado por acoso a los niños de Pablo Iglesias, no Pablo Iglesias, no solo a Pablo Iglesias, a sus hijos, que iba incluso a increparles a los hijos, a la guardería donde iban y al colegio donde iban, ¿vale? Dicho esto, estos son los energúmenos, estos son los simpatizantes de Vox. O sea, no creo que está todo dicho en cuestión de cómo son como personas. Y es cuando te das cuenta de la ignorancia. O sea, yo nunca pensé que la ignorancia iba a ser tan peligrosa como lo era. Pero ya me avisaban, ¿no? De pequeño, mi abuelo, por ejemplo, que decía que la ignorancia era peor que una bala. Porque una bala puedes dejar de utilizarla, pero la ignorancia la vas a seguir utilizando. Y yo recuerdo que me decía que la realidad es la que es. Y cuando tú ves una persona, o personas en este caso, gente que vota a semejante partido, es cuando te das cuenta de que hay que hacer mucho. Hay que hacer mucho. Yo muchas veces me desespero, ya el que me conoce lo sabe, porque intentas explicar lo fácil de entender, ¿no? Que eso lo entendería un niño de 4 años y no son capaces de verlo, ¿no? Al final es como el adoctrinamiento que tienen es tan grande que tú le estás enseñando, oye, que mira que tengo 2 bolígrafos y te está diciendo que no tienes 2, que tienes 1, porque lo dice él. Y se lo estás enseñando en su cara, ¿no? Pues esta gente es así. O sea, yo quiero pensar que no son tan tontos. Yo quiero pensar que es por culpa de lo que está escuchando en su casa o está escuchando, yo que sé, cualquier cosa, pero yo no me puedo creer que se pueda ser tan tonto en la vida del Señor.
O sea, entonces creo que cuando no pienso lo tú... mismo. Estos son estratégicamente enviados con un propósito. Y para mí es un signo de debilidad del partido político porque lo hace de manera sucia. Porque si hay leyes Exacto. que tienen todo un proceso que hay que respetar, hay que esperar, no hacer ese tipo de actitudes. Para mí es una representación clara a través de la violencia de debilidad de su sector político. Esa es mi conclusión. Sí, que es lo que la extrema derecha. La extrema derecha funciona así, no solo en mi país, en todos los lados. O sea, la extrema derecha tiene el mismo modus operandi. Cuando no puede hacerlo con la democracia, pues se caga en la democracia y hacen otras cosas, ¿no? Esto es así, como golpes de Estado, ¿no? Mira, el otro día estuve mirando, es alucinante, pero estuve mirando los golpes de Estado desde hace 300 años. Y no hay ningún golpe de Estado uno de izquierdas. Yo estoy mirándolo y todos los golpes de Estado vienen de la derecha. Esto la gente no lo ve, tío. Es que es muy loco, ¿eh? Es que son más de 67 golpes de Estado y no viene de ninguno de izquierdas. Y podemos decir y podemos estar de acuerdo o no en ciertas cosas geopolíticamente hablando. Pero la gente no se da cuenta de eso. De que cuando a la derecha no le funciona la democracia, hacen golpes de Estado. Aquí, no sé si lo sabrás, Emilio, pero aquí se intentó hacer 2 golpes de Estado estando en pandemia. Tengo yo los documentos que van a salir en mi libro de Podemos. Uno se intentó hacer desde un WhatsApp con todos los mayores policías nacionales y civil. Esto es así. Yo tengo capturas de lo que se decía en ese chat y querían hacer un golpe de Estado. Esto fue el segundo mes de estar en casa sin poder salir, ¿no? En el confinamiento, ¿no? Y luego lo intentaron después también. Una vez que se termina el confinamiento, se intentó hacer otro golpe de Estado y no se habla en ningún lado. Es alucinante. Pero es que cuando leáis el libro, lo vais a ver y vais a flipar, o sea, de las cosas de las que yo tengo acceso, claro. Pero es algo muy 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 loco. Mira, han estado en casa en la corte de Pablo, fastidiándolo, molestándolo, insultándolo. 14 meses. Por tanto tiempo, 14 meses, y la justicia no hace nada. O sea, imagínate que vaya a casa de alguien de izquierda vaya a acosar a alguien se lo hacen a Ayuso, de la derecha. Eso si se lo hacen a Ayuso, al día siguiente ya los han echado a todos. Claro, y como el caso de eso lo digo ya. Este joven que por ir a una marcha contra la derecha y no sé qué dijo, solamente dijo, no sé, una frase y levantó el dedo, y ahora está que le están pidiendo 9 años. Sí. 9 años de cárcel. Y este hombre que ha estado ahí yo hablo con el padre mucho, sí. Claro, y incluso ha amenazado, ha insultado y en cámaras todavía, pues no sé. Y a este hombre no le ha pasado nada. Así es. No le ha pasado nada. Ya te lo digo yo, por eso lo he dicho antes. Qué mal, ¿no? No entiendo de verdad. Me parece tan conocido ese tipo de accionar, que algo similar que está ocurriendo en la Argentina, donde tenés gente que protestan y dicen en contra del gobierno y de pronto no sabes dónde están. Entonces, cómo la ley funciona para un sector y para otro no, ¿no? Cómo para la derecha se tiene paciencia y se lleva años de poder decir finalmente si es culpable o no de una situación, y sin embargo para el partido opositor que está luchando por la sociedad, rápidamente sacan conclusiones. Y parece que como que lo manejarían los medios masivos de comunicación, las leyes, no realmente el sistema judicial correspondiente. Bueno, tenías que decir algo sobre Milei, ¿no? Y no, bueno, claramente acá es muy similar a lo que este hombre que vimos recién, cómo boicotea un sector y no hay leyes para los que son afectados por los bulos, ¿no? Y demás. O sea, de Milei yo no sé qué decir, porque realmente el poder se concentró tanto en un sector
que no hay nadie que lo esté frenando. O sea, es como que las leyes no son para la sociedad, es para ese poder nada más. Igual quería hacer una reflexión por temas anteriores. Estamos hablando todo el tiempo el tema de la actitud del ciudadano, ¿no? En general, en cada país y demás, ¿no? Y entender que cómo se aprovecha el medio masivo de comunicación de esa crisis que hay entre el Estado y la sociedad, ¿no? Entendamos que el Estado es un garante de derechos y que su función es hacer que toda recaudación fiscal llegue a la población de la manera justa y correspondiente. Cómo se aprovechó ese quiebre social entre el Estado y la sociedad para que los medios masivos de comunicación puedan hacer tanto desastre y que no se pueda reconciliar el Estado y la sociedad, ¿no? Ese tiempo, y que cuando quiere llegar un partido político para poder garantizar el buen funcionamiento del Estado en pro de la sociedad, no se lo permiten y hacen todo lo que están haciendo en este momento, ¿no? Como le pasa a Iglesias. Yo creo que sigue habiendo mucho trabajo, porque por eso están lo que están, como en este caso en Argentina tenemos a Milei, porque aprovecharon ese quiebre social que hay entre el Estado y la sociedad, ¿no? De que pierde credibilidad, pero, o sea, si tenés la ley, a través de la ley vas buscando quién es culpable y quién no, pero esa pérdida de credibilidad la aprovechan para lo que es la privatización, para el dominio del sector privado, y de esa manera quitan cada vez más derechos a la población. Y eso es algo que no está entendiendo la gente, también, que si el Estado deja de trabajar en pro, de manera independiente, ¿no? Y pasa a ser dominado por el privado, perdemos derechos todos, ¿no? Y es lo que está ocurriendo en Argentina, el proceso de privatización para que el sector privado domine todo y tú te tienes que quedar callado, porque el privado decide por mérito propio, digamos, por sus propias leyes. Bueno, eso es lo que podría decir. Bueno, antes de que ya finalicemos, quiero que hable Emilio y después pues nos despedimos. Yo quiero decir unas palabras para Pablo, porque yo creo que se lo merece, así que luego ya al final lo hacemos. Emilio. Sí, vamos a ver. Es que se han dicho varias cosas que están bien dichas, pero no las comparto para nada. Eso de que eso que hacen es demostración de miedo, para nada. La historia está ahí, perdóname. Y la historia está llena de golpes de Estado, de fascistas de la extrema derecha, y la historia está llena de que el pueblo lleva miles de años oprimido y reprimido. Ya mataron a aquel Jesús de Nazaret que quería eliminar todos esos privilegios que había. Lo han hecho con el Che Guevara, lo han hecho con tantísimos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo, ¿qué ocurre en la Argentina? Pues hombre, que la Argentina parte de una partida de que estaba prácticamente en quiebra, habiendo tenido gobiernos supuestamente de izquierda. Pero es que nunca ha tenido la Argentina un gobierno de izquierdas de verdad. Y ahí está el problema de la situación a las que llevamos a la sociedad. Entonces la gente se convierte apática y ocurre lo que ha ocurrido en la Argentina y este país y esta Europa, donde fue la Segunda Guerra Mundial por el fascismo y por el sionismo hace 4 días, pues resulta que ahora el fascismo y esa extrema derecha es la segunda fuerza política. Entonces, por supuesto que tenemos que hacer mucha pedagogía y muchas cosas, pero nos tenemos que darle la mano más a la izquierda y sobre todo no viscerar las diferencias. Por ejemplo, aquí estamos 4 y estamos de acuerdo en un objetivo, pero cuando vamos camino al objetivo, uno de los 4 ya entiende que él ha llevado su objetivo y se baja. Los otros 3 siguen luchando y en otro punto el otro dice, pues llega a mi objetivo y se baja, y continuando y se baja otro y continúa solo. Los de atrás, lo menos que tenemos que hacer es no tirarle piedras, aunque no le demos el apoyo real que tenemos que darle. Sin embargo, por esos matices de diferencia nos convertimos en enemigos y nos hacemos el harakiri. Eso históricamente es lo que ha hecho la izquierda. Eso ocurrió en la guerra incivil española y por eso perdimos la guerra. De hecho, las propias democracias no apoyaron la república y el fascismo, cuando hubo un acuerdo, cuidado esto que voy a decir, hubo un acuerdo entre el fascismo y las democracias de no intervenir, el fascismo apoyó al golpe de Estado y las democracias fallaron, no apoyaron para nada a la república. Y esa es la historia de la humanidad. O sea, que el mundo no nació ahora, el mundo tiene miles de años. Vamos a ser un poquito conscientes. Y la izquierda, pues,
Estamos ahora mismo en un punto del buenismo y hay que pasar del buenismo. Y Pablo estaba en ese espacio cuando era donde estaba y fue el que exigió que a su casa no fuera nadie. Y ahí se equivocó, porque un líder de esa categoría tiene que tener guardias pretorianas, femeninos y masculinos, para que nadie pueda llegar, porque le estorba al establishment. Y por supuesto que te matan de una o de mil maneras porque las tienen. Dicho esto, de Pablo Iglesias solo puedo decir una cosa, que es un líder mundial y que cuando más tarde en volver puede ser irreversible, porque como llegue esta derecha y esta extrema derecha, estas libertades que tenemos, en 24 horas las podemos perder. Y lo voy a dejar solamente ahí. Estoy de acuerdo. Gracias, Estoy muy de acuerdo contigo. Lidio. Bueno, antes de finalizar, yo también quiero decir algo sobre Pablo Iglesias. Quiero recordarles que Pablo tiene muchas obras publicadas. Son alrededor de 100 ¿Ha hecho una nueva? más. Sale una nueva en 8 días. Sale, mira. Se llama Enemigo Íntimo y es el último libro de Pablo, sí. Wow. Y bueno, los escritos de Pablo Iglesias ya sabemos que hablan sobre política, comunicación, movimientos sociales, y las obras que tiene Juego de Tronos también. Ideológico y su visión política contemporánea. Bueno, acá hay una obra, la primera, Desobedientes de Chiapas a Madrid, en el 2014. Sí, tengo todos, yo tengo todos, Ganar o morir. Lecciones políticas en Juego de Tronos. De Juego de Tronos, ese es buenísimo. Claro, ¡Wow! Es una locura. Utiliza la serie Juego de Tronos como una metáfora para analizar estrategias de poder en la política real. Bueno, otra obra más que encontré es Conversación con Pablo Iglesias, con Jacobo Rivero. Tengo todos, lo siento. ya la dice. Disputar la democracia política para tiempos de crisis, también en 2014. Cultura política y militancia, en el 2016, con Nega de los Chicos del Maíz. Nudo España, en el 2021. Verdades a la cara. Recuerdos de los años salvajes, en el 2022, y la última que me estás diciendo, me imagino, pues no olvidar de que estas obras están hechas para la política, es un politólogo, y pues los estudiantes y toda la gente en general tendría que, claro, ahí está Verdades a la cara, comprarla y leerla, ¿no? Porque es algo maravilloso, aparte de escucharlo ahora en la base, al final ya de todo el podcast voy a poner un videíto de lo que es la base, del programa de la base y cómo eso es. Y todo, para la gente tiene que verlo. Y bueno, Pablo, solo decirte que gracias por ser un líder, como dice Emilio, nacido, por continuar con tu obra de labor social, de defender a las mujeres, por todo lo que estás haciendo, y de verdad extrañamos que sigas en la política, pero yo creo que en algún momento volverás, y que no nos estás dejando del todo solos con tus obras. Un micrófono, chicos. No nos dejas del todo solos con tus obras, y que tampoco nos dejas solos con tu programa, ¿no? Con ese programa La Base, que está creado para nutrirnos, para decirnos todas las verdades, y pues para abrirnos la mente y los ojos. Bueno, muchas gracias por ser hoy día nuestro invitado especial, y bueno, eso es lo que le quería decir. Vale, yo quiero recordar una parte, no me acuerdo de toda la carta que le hice, pero cuando él se marchó, cuando él deja la política, yo le hice una carta que se la di en mano, que se llama España no te merece. A ver si me acuerdo de cosas que le dije. Bueno, una de las cosas que le decía era que cuando él hace el partido político de Podemos, a mí no me gustaba la política. Esto es real, ¿eh? A mí yo empecé a nutrirme de ciencia política gracias a Pablo Iglesias, esta es la realidad, ¿eh? Entonces yo creo que yo le debo mucho, porque he aprendido muchísimo en estos años, en lo que nunca habría aprendido si no hubiese nacido nadie como él, la verdad. Y creo que gracias a él, pues eso, he nutrido mucho la mente en todos los sentidos. Yo le tengo que agradecer mucho lo que soy ahora, en muchos sentidos. Pero sobre todo en mi forma de escribir, en mi forma de expresión, en cuestión de cómo ver la vida y cómo ver a los demás. Eso es gracias a Pablo. O sea, a mí Pablo y su discurso ya no solo su discurso, que yo le he hablado con él, o sea, he tenido momentos, y yo digo que
que le debo mucho, porque yo creo que gracias a él me he nutrido de tal manera que ahora ya no me engañan. Y eso se lo tengo que agradecer a Pablo. Así que desde aquí, todas las... Vamos, le doy las gracias totalmente. Emilio. Sí, en estos días en Madrid he conocido a 2 compañeros de Podemos. Nos dimos un abrazo muy importante porque hablamos, me abrí porque siempre me abro un canal, pero con mis camaradas más. Y entonces un compañero me contó una anécdota importante en la que incluso estaba Ione Belarra. Pidió la palabra y no se la dieron. Y fue en un cónclave. Y le dijo a Ione mirándole a la cara, Ione, esto no es así. Ione asintió, pero Ione no dijo, dale la palabra al camarada. ¿Por qué? Porque cuando manejamos el poder no aceptamos que nos transmitan críticas porque nos creemos en la posesión de la verdad. Y eso no puede ocurrir. Si un camarada te critica una cosa, escúchalo. Aunque te esté doliendo, escúchalo, porque a lo mejor lleva parte de razón. Escúchalo. No lo castigues ni lo elimines. No hables de la casta y luego te conviertas en casta. Porque quiero decir una cosa muy importante. Pablo Iglesias no llenó las candidaturas del pueblo. Llenó las candidaturas de intelectuales y de gente superpuesta porque iban a comerse y a acertar el mundo. Y eso se llama prepotencia y poca humildad. Y la humildad y el humanismo es determinante. Esas cosas no podemos dejar de entenderlas porque tendría que haber habido algún agricultor, algún pescador, porque hay los preparados. Yo me siento preparado para ocupar cualquier cargo en este país. Y no voy a hacerlo nunca. Y no voy a hacerlo porque soy políticamente incorrecto, porque le canto las 40 a Pablo Iglesias en lo que no tenga razón. Voy a defender la muerte, me van a matar antes de que lo maten a él. Pero lo que tenga que discutirle, se lo voy a discutir mirándole los ojos. Y ese no es el enemigo. El enemigo es Errejón que le bailaba el agua a su son y luego lo acribillaba por la espalda. La enemiga es la Descansa porque era hija de capitalistas españoles que habían perdido en la dictadura parte del capital y se metió ahí para medrar porque sabían que podían medrar. Y de eso hubo muchos más de los que pensáis. Podemos, en Andalucía, hizo una candidatura en Sevilla con los círculos y vino Errejón de Madrid y se la cargó e impuso su candidatura. Y al Gemán lo impusieron como candidato en Almería. ¿Qué coño pinta el Gemán en Almería? Va a traer un voto... ¿Qué pensaban ellos desde su inteligencia? Que como había muchos militares en la militar, que le iban a votar porque era el Gemán. Pues ni un voto de esos militares. Entonces, te estás convirtiendo también en casta. No digas cosas que luego las vas a hacer. Si hablas de casta, haz las cosas súper bien. ¿Me explico? Quiero que entendáis, por favor, lo que estoy diciendo. No estoy criticando. Estoy de acuerdo. Estoy diciendo cosas que son determinantes en la lucha. Sí, pero a ver, en mi punto de vista, yo he estado muchos años no solo militando, yo he estado en Podemos Aranjuez, yo he sido concejal de Podemos Aranjuez, y nunca, al menos los que yo he conocido, yo he estado en Madrid, yo he estado con muchos, yo milité mucho tiempo con Isa Serra, que ahora es eurodiputada, y yo, en mi punto de vista, yo lo que yo viví es que, de verdad, mira, podría haber otras cosas, pero no había prepotencia. Por lo cual, porque yo, por ejemplo, cuando nosotros íbamos yo qué sé, te pongo un ejemplo, estuvimos en Utrera, por ejemplo, yo dejé hablar a todo el mundo y fíjate, no tenía por qué hacerlo porque era mi intervención, o sea, era algo que yo tenía que hablar. O sea, y no tengo por qué dejar de hacer la palabra porque era algo que yo tenía que hablar, o sea, era un discurso mío. En cambio, yo dejé a todo el mundo. O sea, yo hice un discurso o sea, me quité mucho tiempo mío para escuchar a la gente. O sea, y eso se lo he visto a muchos compañeros, se lo he visto a Isa Serra, se lo he visto a muchos compañeros hacerlo. Y no tenían por qué hacerlo porque eran eventos pues, que no había palabra para otras personas, porque era un discurso de una persona que iba a hablar sobre algo. En cambio, nosotros sí dábamos la voz a la gente y le íbamos pasando los micrófonos. O sea, yo en ese sentido, a lo mejor en algún lado sí habrá pasado. Yo te digo lo que yo he vivido. Yo he vivido y también he discutido con compañeros.
pero bueno, también la discusión es buena, o sea, no tiene por qué ser mala, de no estar de acuerdo con algo, ¿no? Pero sí es cierto que lo que yo he vivido, al menos en ese círculo donde yo me moví de Podemos, hubo mucho respeto a la gente, sobre todo mucha humildad y sobre todo escucharlos, porque para mí el pueblo era esencial, ¿no? Yo me metí en eso para escuchar al pueblo, no para escucharme a mí, ¿vale? O sea, entonces eso es evidente. ¿Puedo decirte algo muy importante de Andalucía? Sí. Estuve en un acto donde estuvimos en los círculos con Teresa Rodríguez en el acto y estuvo llorando Teresa. Y yo fui uno de los que le di mucho ánimo, porque tenía enfrentamientos muy duros con Errejón. Estuve en Valencia en un acto que tuvimos... Esa mujer la ha pasado mal, ¿eh? Lo sé. Estuve en Valencia en un acto que tuvimos también con el tema del atún, y una parlamentaria también de Valencia también tuvo problemas con Errejón. Y voy a dejarlo ahí. Dicho esto, yo que le di tanto ánimo, estuve al frente de la ocupación de una finca en Almería, con un grupo de inmigrantes, y estuve más para el filo de la cárcel que para la calle. No me dio miedo, porque cuando uno hace una cosa tiene que saber si está dispuesto, si no está dispuesto y las consecuencias que puede traer. Dicho esto, la Mari, que es una del SAT, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Andalucía, muy importante, parlamentaria andaluza en 2 ocasiones, le pedí como representante del sector pesquero, y me conocía porque estuve al frente de la ocupación de la única finca que se ha ocupado en la provincia de Almería, que quería tener una reunión con ella y con Teresa, porque tenía mucho que transmitirle de pesca. Sin embargo, la trajeron los de Granada a Motril, con el patrón mayor de Motril, que está a 60 kilómetros de Adra, y en vez de invitarme a un camarada, el único comunista que hay de patrón mayor en España, no me invitaron ni a la reunión, porque soy políticamente incorrecta, porque tuvo algunos roces conmigo, porque quería que yo hiciera las cosas como ella mandaba. Yo puedo estar que me diga esto, aquello, que me des consejos y lo hablamos y hacemos lo que haya que hacer, pero que tú me des órdenes de cosas para hacerlas como tú quieras, porque yo les decía que si somos insumisos para ir al juzgado nosotros, cuando también un trabajo viene con un problema, vamos a arreglarlo también dialogando, porque es una forma de demostrarle al agricultor que lo queremos no, a eso sí lo llevo al juzgado, pero a mí sí me llaman no porque soy insumiso. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, esas cosas... Yo entiendo lo que dices, pero como todo, así como conocemos la famosa Agenda 230, cada sector político tiene una planificación, tiene un objetivo, tiene una agenda. Si tenemos que estar escuchando todo lo que todo el mundo quiere, se desvirtúa el camino para lograr ese objetivo. Entonces hay cosas que se pueden tomar y cosas que no. Y yo te entiendo lo que vos entiendes. A mí me ha pasado también en algún momento, yo no estoy en ningún partido político, pero de que he participado en una reunión, y uno tiene esa sensación de que no te incluye. Pero hay que entender que hay personas que tienen todo un recorrido político y acompaña esa agenda política que tiene ese partido. Y que es necesario para dar la fuerza política que necesita ese sector. No podemos todo estar, lo podemos acompañar como ciudadanos y en algún momento proponer, para eso está toda la parte escrita, mandas un mail al partido político, todo, y te van a escuchar y te van a leer, pero no podemos todos querer hacer todo, y con la velocidad que a veces pretendemos como ciudadanos. Y además tener que entender también que la izquierda no tuvo esa posibilidad de acaparar todos los sectores políticos para que le dé esa fuerza necesaria y poder lograr el cambio que se necesita. Entonces, es una lucha constante, y todo con mucha paciencia también como ciudadano, porque hay mucho por hacer de todo lo que se ha destruido y lo que se busca destruir con el tiempo, ¿no? Que hay que abrir los ojos finalmente y reaccionar y actuar. Y eso es en el voto, porque a veces creemos que el voto es para poder decir queremos leyes más crudas, queremos más esto, pero echa la ley, echa la trampa. Lo que hay que hacer es moldear en pro de la sociedad y dejar esa pelea de que este político hizo todo mal, porque nadie es perfecto, y que se ha tenido que salirse para proteger su familia. Y bueno, en parte responsable es la sociedad,
que no le dio el apoyo que necesita, porque no puede ser que haya gente haciendo lo que hace. Muy de acuerdo Yo contigo. apoyo a ese partido, voy ahí y voy a decir, paren. Entonces, el Estado, ¿qué va a hacer? No queremos conflicto, frenemos esto, pero no. Es como que están todas muy calmados, no sé qué está pasando acá. Sí, yo entiendo lo que Yes. dice Emilio y justo yo fui a una reunión de un partido que mi papá tiene y me gustó una práctica que hacía porque en esa reunión invitaban a todos, gente del pueblo y también las cabezas y había era micro abierto, entonces las personas del pueblo venían y preguntaban, ¿no? Decían, estoy disconforme con esto, pero cara a cara con la persona. Entonces la persona venía y decía y le explicaba el por qué, porque mucho de esto a veces ellos no llegan, es como un teléfono malogrado, llega la información mal hecha y cuando tú hablas cara a cara con el mismo pueblo y el que dirige el partido, el que está a la cabeza, recién entiendes y aunque las cosas se ponen en algún momento un poco tensas, pero si estamos en una reunión de partido y se hace esta práctica, todo es como que más liviano y ya entiendes. Y como decía, pues, Emilio, ¿no? Si te dice algo tu camarada o de tu partido, pues aceptarlo de la mejor manera porque lo está viendo desde fuera, desde otro punto de vista o de repente desde abajo, desde el pueblo, hacia arriba, donde tú no lo estás viendo. Y entonces tomarlo como algo, ¿no? Positivo. Y eso es muy bonito que se haga, ¿no? Ojalá que, pues, los partidos lo tomen y lo puedan hacer para que lleguen a más personas del pueblo, ¿no? Bueno, para finalizar, quiero porque me gusta cómo habla, bueno, y Ruth y tú también, quiero que digáis unas palabras de lo que sabéis de Pablo, o sea, bueno, tú sabes todo, Emilio. Quiero que, no sé, pues unas palabras de ánimo, ¿no? Porque al final está el panorama como para encima echarle más cosas al pobre. Yo creo que se merece unas palabras de reconocimiento, creo que como siempre digo, yo le di, vamos, conmigo ha conseguido muchas cosas y la verdad que ha sido muy bonito, ¿sabes? Por lo cual le tengo mucho que agradecer. Así que, camarada Emilio, te dejo la palabra para que te despidas de este podcast a Pablo. En primer lugar, reconocer lo determinante que es un líder de talla mundial, que es un humanista y que es inminentemente necesario que esté al pie del cañón como estamos algunos, porque estamos ante uno de los peores momentos de la historia de la humanidad. Y digo esto porque estamos posiblemente ante la tercera guerra mundial, que no va a ser contra China, que va a ser con bombas nucleares. Porque el sionismo y el capitalismo mundial están muriendo y van a morir matando. Entonces estos líderes no se pueden quedar de espaldas a esa realidad. Esa realidad es mucho más que mi hijo, que mi familia y que mi país. Es una realidad mundial, muy crítica. Y estos líderes pueden transformarla. Hasta ahí pueden llegar. Yo no puedo llegar. Yo no puedo llegar simplemente a él. ¿Cómo voy a llegar a la humanidad? Entonces, son determinantes sus acciones, sus actos y estar al pie del cañón. Porque él es capaz de convencer a millones de personas. Pero yo a veces no soy capaz de convencer a mis vecinos. Y ahí lo voy a dejar. Muchas gracias por esas palabras. Ruti, ¿quieres decir algo? Es que esto lo va a ver, por eso lo digo. Sí, yo, bueno, de la posición de Argentina, siempre se agradece, los que somos conscientes como ciudadanos, todo lo que ha transmitido todos estos años en pro de la sociedad y que obviamente se requiere de su presencia, se requiere de personas como él y bueno, obviamente lamento un montón lo que está viviendo, o sea, no, me parece totalmente injusto porque mientras los verdaderos delincuentes están libres, él está viviendo una situación así, encontrar cómo es la salida de esto y bueno, también invitar a la sociedad que lo apoyemos, ¿no? Que bueno, se necesitan más personas como él. Muchas gracias, Ruti. Isa.
Bueno, Pablo, solo decirte que en nombre de América Latina, agradecerte porque ya estás viniendo hasta acá, entrando y demostrando lo que es la verdadera izquierda, lo que la izquierda de verdad hace en el pueblo, cómo va a cambiar mentalidades y va a apoyarnos todo. Muchos bulos acá, mucha gente ha tergiversado la idea de lo que es la izquierda, pero tú nos vas poniendo un contexto claro de lo que es ser humano, apoyar a la mujer y todo lo que con tu pensamiento y con tu liderazgo. Solo agradecerte y pues también te esperamos acá en Perú, así como estás entrando en Colombia, en México, entra también acá a Perú, y que también cambies la idea, ¿no? Porque acá estamos también necesitándote. Estamos en situación también muy, muy en peligro, lo debes saber por la chica que te ayuda. No me acuerdo cómo se llama, la peruana que está ahí en Canal Red. Y bueno, eso, ¿no? Y agradecerte por todo. Bueno, José, tú. Bueno, esto lo dicho, que yo creo que Pablo es necesario, como dice Emilio, hay que reconocerlo. Hombre, yo le veo en su salsa ahora. Yo creo que él, antes de político, siempre le ha gustado mucho la información, el ser una persona de dar información, ¿no? Pero vamos, yo creo que volverá. Yo creo que el ímpetu que es un guerrero, creo que le va a hacer volver. No sé cuándo, esperemos que no tarde, pero esperemos que vuelva algún día. Y nada, y ya sabe lo que opino de él, o sea, lo he dicho alguna vez, que me parece en mi punto de vista, el político más formado para poder ser el mejor presidente de la historia de este país, pero con mucha diferencia además. Bueno, agradecerles por estar en este podcast. Hemos hablado sobre este personaje tan grande, Pablo Iglesias Turrión, alma de la izquierda. Y bueno, vamos a finalizar con un video. Bueno, no olvidarse de poner like, seguirnos y pues ya. Nos vemos en la próxima. Bueno, gracias. Cuídense, muchas gracias por estar. Un abrazo. Hasta el siguiente. Yo sé que la existencia de este canal, que todavía es muy modesto y que tiene un alcance muy limitado, no gusta a cierta gente, eso es legítimo. Pero es aceptable utilizar métodos mafiosos para atacarnos. Dina Busselham, Lilith Bestringe, Teresa Arévalo, Gara Santana, Juan Carlos Monedero, Rafa Mayoral, Juanma del Olmo, Pablo Echenique, Isa Serra y también Alberto Rodríguez, Rita Maestre e Íñigo Errejón, cuando el poder pensaba que trabajaban a mi lado. Todos los que se han acercado a mí recibieron cada uno en su momento una cabeza de caballo exactamente igual que la que hoy reciben Ina y Sergio. Si son mujeres, tienen muchas posibilidades de ser presentadas como mis amantes, mis musas o mis niñeras. Si son hombres, tienen un poquito más de suerte y dirán que son mis manos derechas o mis piezas de ajedrez. En fin, que cada uno juzgue como considere los perfiles egipcios y los silencios ante la acción de la mafia, pero creo que cada vez hay más gente que sabe que Canal Red debe existir y debe crecer, y que la respuesta más eficaz contra los mafiosos es darnos más fuerza, porque aquí sí nos atrevemos a pronunciar los apellidos que otros no pronuncian, porque aquí sí nos vamos a atrever, corriendo siempre en zigzag, pero comprometidos con el rigor informativo, rigurosos siempre, neutrales jamás. Ayudadnos a combatir a la mafia. Para hacer mejor nuestro trabajo necesitamos más redactores, más reporteros, más editores, más abogados, y eso cuesta dinero. Entra en canalred.tv y haznos más grande.